A continuación, la palabra de Dios expuesta por el pastor Antonio Martínez. Hoy con el tema, aún falta el segundo tiempo. Le invito a que oremos al Señor. Amado Dios, te damos las gracias por este privilegio que tú nos das, Señor, de poder considerar tus palabras, Señor, considerar tus caminos, Señor, sabiendo, Dios mío, que tú eres nuestro Dios y que dependemos exclusivamente de ti, Señor. Nuestra vida, nuestros segundos, Señor, están en tus manos. Aún el aire que respiramos, Señor, todo viene de ti, Señor. Te tributamos honor y gloria y te pedimos, Señor, que tú nos des el privilegio, Señor, de que tú abras los ojos de nuestro entendimiento, Señor, para hablar y para oír tu palabra en este día, Señor. Necesitamos palabra tuya, Señor. Te lo pedimos en el nombre precioso de Jesús. Amén y amén. Acerca de eso de que hay segunda oportunidad, claro que sí. O sea, siempre cuando a las personas les sucede algo, dicen, ya todo está perdido. Pero cuando una persona es cristiano, dice, bueno, ¿qué nuevo tiene el Señor? Porque si se perdió esto, Dios va a hacer algo nuevo. En los deportes, yo estuve meditando en eso y algunos son medio futbolizados, pero yo sé que van a entender todo en la iglesia. En los deportes hay jugadores que a veces por un error de ellos les cuesta al equipo perder el partido, la carrera, lo que sea. Lo vimos estos días. Algún error de algo, causó de que perdieran. Otros han terminado siendo pieza clave dentro de un partido, de un evento deportivo, para ganar el partido, la carrera, lo que sea. Entonces, hay un joven, una historia de un joven que por error metió un gol. Tradúzcale al que no entienda lo que es un gol, a los hermanos venezolanos, un home run, pero lo dio para el otro lado. No, eso es en béisbol, ¿no? Un home run. Ok. Pero sucedió que por error metió un gol en el arco propio, lo cual, imagínate, yo creo que... Y le estaba costando al equipo en ese momento perder el partido. Ahora, este mismo jugador, y todo el equipo paró, porque hay siempre un segundo tiempo, un descanso. En los eventos, los partidos, siempre hay un descanso. Y se fueron a los camarines. Pero algo sucedió, parece, dentro del camarín en ese momento, esos 15 minutos que hay receso en el partido. Algo sucedió en el tiempo de descanso, porque el mismo jugador que había jugado mal, que metió el gol en el arco donde no le correspondía y estaba haciendo perder a su equipo, volvió motivado y revirtió su error, porque fue tanto su empeño, tanto lo que hizo, que salvó al equipo de la derrota. Dio vuelta el resultado y ganaron el partido. Así nos gustaría que fuera cuando juega la selección, ¿cierto? Uno de ellos, alguien hiciera eso. Ahora la pregunta es, ¿qué produjo el cambio? ¿Y por qué yo digo esto? ¿Por qué cito un evento deportivo? Porque nos es común a todos y entendemos que en algún momento nosotros podemos meter las patas, como decimos acá en Chile, causar problemas, cometer un error fuerte, grande, que puede dañar a nuestra familia, que puede dañar nuestra economía, que puede dañar nuestra vida emocional y que nos sume en la derrota. Pero la buena noticia, y por la palabra lo vamos a ver, que Dios nos da oportunidad de poder revertir la situación. No solamente de perdonarnos por el error, sino revertir la situación, que es lo más tremendo. Yo anoté aquí algo que yo espero un amén de todo.
Todos hemos fallado alguna vez. En Romanos capítulo 3, verso 23, dice la palabra del Señor, Romanos 3:23, por cuanto todos pecaron y están destituidos de la gloria de Dios, siendo justificados gratuitamente por su gracia mediante la redención que es en Cristo Jesús. O sea, todos, cuando dice la palabra esta palabra absoluta que es todos, significa que nadie se escapa, dice la Escritura, no hay justo ni siquiera uno, no hay quien haga el bien. O sea, lo normal nuestro, lo intrínseco nuestro, lo que traemos desde que nacemos es la inclinación al mal. Y eso está en cada uno de nosotros. Ahora, la Biblia está llena de personajes que le fallaron a Dios. Muchos de ellos, de los que están en la Biblia, nosotros hemos visto que muchos de ellos pecaron, abiertamente pecaron, pero el común denominador es que ninguno de ellos se quedó pegado en la culpa y la vergüenza que otorga un error, un pecado o cualquier cosa de esa. Ninguno de ellos se quedó pegado en eso. Algo también sucedió. Ellos tuvieron la oportunidad de ese entretiempo, de ese tiempo en que pasó el asunto y ahora viene lo nuevo y hay que dedicar a ver qué vamos a hacer con el resto de nuestra vida, y ellos tuvieron la oportunidad. Vemos cómo Dios los perdonó, los restauró. Por ejemplo, vamos a citar un caso en la Escritura, Abraham. En Génesis capítulo 12, nosotros veríamos la historia de algo que sucedió con Abraham. Previamente a eso, Dios le había hablado a Abraham para que saliera de su parentela, para que se fuera a la tierra que él le prometía y que Dios le iba a entregar. Pero resulta que en el intertanto, en la tierra hubo hambre y ellos tuvieron que ir a Egipto. Y en ese intertanto, Abraham, el padre de la fe, fíjate bien, el padre de la fe, le faltó la fe. Al padre de la fe tuvo un momento, un lapsus, un momento en que le falló la fe y por poco mete las patas de una manera horrible. Resulta de que, si usted lee el capítulo 12, del verso 10 en adelante, habla de que se separó, mejor dicho, de Lot y se fue, etcétera. Luego, por el hambre que hubo en el área, o sea, una sequía o lo que sea, tuvo que ir a Egipto para obtener alimento, etcétera. Y en ese momento él pensó y le dijo: mi esposa es demasiado linda, espérate, vamos a llegar a ese lugar y capaz que por yo ser el esposo me maten para quedarse con mi esposa. Entonces él no tuvo mejor idea que le dijo a Sarai, su esposa, le dijo: di que eres mi hermana, al que te pregunte eres mi hermana. Imagínate, el padre de la fe, el que le creyó a Dios y le fue contado por justicia, pero en este momento metió un autogol. En este momento él hizo eso, o sea, mintió. De hecho, dice la palabra del Señor que también dice los que cuando llegó al lugar, los príncipes que habían alrededor vieron a esa mujer tan linda, tan bella, y se lo dijeron al faraón y la llevaron, la invitaron a la casa de faraón y que estuviera ahí, etcétera. Y Abraham, y le dieron incluso ganado a Abraham, como tú sabes, como para hacerse condescendiente con el hermano de Sara. Y sin embargo, en el verso 16 dice que, en el 18 dice que el faraón llamó a Abraham porque resulta de que cayó sobre él
dice, como cayó en desgracia. El problema ahí es que hubo grandes plagas y el faraón supo que era a causa de esa mujer. Aunque dice la palabra aquí que él dijo casi, porque en el casi estuvo a punto de tomarla por mujer, el faraón. Por el hecho, la falta de fe de Abraham de haberle dicho que era hermana. Y lo que hizo fue, lo expulsó de ahí, le dijo, vete de aquí con tu hermanita, váyanse de aquí, pues no vaya a caer más desgracia sobre nuestra tierra. Entonces, eso es un ejemplo de una persona como cualquiera de nosotros que puede estar, por eso dice la Escritura, el que quiere estar firme, mire que no caiga, o sea, tenga cuidado, porque lo que hay en nosotros, inherente en el ser humano, lo hablábamos el domingo pasado, en la carne, no mora el bien, mora el pecado. Y cualquier cosa nosotros hacemos una mentirita blanca, una mentirita piadosa o cualquier cosita para salir de un lío, pero Dios no se agrada. Ahora, ¿desechó Dios a Abraham en ese momento? No. Eso es lo bueno. Vamos a ver nosotros cómo Dios revirtió eso, y en el capítulo siguiente, en el 13, dice, lo voy a leer, en el 13, capítulo 13 de Génesis, verso 14, y Jehová dijo a Abraham dice aquí, Abraham, todavía no era padre de multitudes. Después que Lot se apartó de él, le dijo, alza ahora tus ojos y mira desde el lugar donde estás hacia el norte y el sur y al oriente y al occidente, porque toda la tierra que ves la daré a ti y a tu descendencia para siempre. Y haré tu descendencia como el polvo de la tierra, que si alguno puede contar el polvo de la tierra, también tu descendencia será contada. Levántate, ve por la tierra a lo largo de ella su ancho, porque a ti la daré. O sea, Abraham tiene que haber tenido un punto también, un breaking point, un punto ahí de quiebre donde él se arrepintió delante del Señor y Dios nuevamente, lo restauró. Vemos otro ejemplo que es bien clásico, lo conocemos, lo hemos visto aquí en la iglesia, el caso del rey David. En el segundo libro de Samuel, capítulo 11, hay una frase ahí que me gusta mucho, que dice, en el tiempo que salen los reyes a la guerra, era el tiempo de que él saliera de ahí, de la ciudad, de su comodidad, y saliera a la guerra. Era el tiempo en que los reyes salen a la guerra, junto a todo su ejército. Pero unos versículos después dice, pero David se quedó en Jerusalén. Ahí hay un pero. Cuando hay un pero, hay algo que pasó ahí, que no está correcto. Los reyes salen a la tierra y David se quedó en el palacio. Y nosotros sabemos la historia, lo que relata la Biblia, que David, pues naturalmente, sabemos el caso donde deseó una mujer que la vio desde su balcón, vio una mujer bañándose en su casa, allá abajo, y la deseó y la trajo hacia sí, y de ahí en adelante él, como era casada, pues mandó a matar al esposo, a Urías Eteo. Entonces vemos, hermanos, cómo el rey David, un hombre de acuerdo al corazón de Dios, también falló. También donde debía haber estado, no estuvo. Porque cuando nosotros salimos de la voluntad de Dios, ahí quedamos por nuestra propia cuenta. Ahí quedamos expuestos a cualquier cosa que nos pase. Porque donde está la voluntad de Dios, donde tú caminas en la voluntad de Dios, el bien, la misericordia te sigue todos los días de tu vida. Si el Señor es tu pastor,
y tú lo sigues, porque al pastor no es para una figura decorativa como son estas lindas plantitas, ¿cierto? Thank you, hermana. Un pastor no es una figura decorativa, sino las ovejitas lo siguen literalmente. Y David, en este caso, no hizo eso. Él salió de la voluntad de Dios, de ir donde fue su ejército, donde era la costumbre. Sin embargo, lo que pasó, que podemos leerlo ahí en Segunda de Reyes, capítulo 11, cuán triste historia esa de que mandó al hombre, lo trató de engatusar, porque la mujer quedó, tú sabes, encinta, y trató de adosarle a él el asunto, y él se negó a quedarse con ella porque su ejército estaba peleando y él no iba a estar deleitándose en su casa, por lo tanto, él se negó. Entonces David no encontró una solución mejor, que dijo, bueno, si no quiere por las buenas, será por las malas, y lo que hizo fue que lo mandó a matar, y lo mató. Ahora, la pregunta es, ¿desechó Dios a David? No. David tuvo una segunda oportunidad, y la segunda oportunidad no fue muy dulce, sino que envió al profeta Natán. En el siguiente capítulo, en Segunda de Reyes, capítulo 12, nosotros vemos, los que están anotando ahí lo van a ver después en su casita, tranquilo. Vea usted cómo Dios envía a Natán, lo confronta, vemos la historia, cómo hace Dios para hacerlo caer en su propia trampa a David. Le habla de un hombre que era muy rico, tenía mucho ganado, pero había un vecino que tenía solamente una corderita, y le dice, y este hombre rico, en vez de tomar un animal de su ganado para comer entre ellos, no tuvo mejor idea de que ir y tomar esa corderita que estaba en el terreno del lado, la trajo, la mató y se la comió. Entonces, él dijo, ese hombre es digno de muerte. Y Natán le dijo, ese hombre eres tú, porque tú hiciste eso. Ahora, voy a leer el 2 Samuel 12, 13. Entonces, después que Natán lo confrontó con esta historia, con este ejemplo, entonces David dijo a Natán, pequé contra Jehová, y Natán dijo a David, también Jehová ha remitido tu pecado, no morirás, porque era digno de muerte lo que él hizo. La palabra remitido yo lo estuve mirando en el interlineal griego, y la palabra es poner de lado, o sea, quitar del lado tu pecado. Dios quitó del lado tu pecado, lo remitió, lo sacó de ahí. No morirás, mas por cuanto en este asunto hiciste blasfemar a los enemigos de Jehová, porque tuvo un hijo con esta mujer, con Betsabé, que dicho sea de paso, para que veamos la restauración como es completa que hace Dios. Primero este hijo, dice la Escritura, como tú hiciste blasfemar a los enemigos de Jehová, el hijo que te ha nacido ciertamente morirá, va a morir irremisiblemente. Pero para que veamos, hermanos, como cuando Dios restaura, Dios lo hace completo. Fíjate que como Dios lo perdonó, y si tú lees el Salmo 51, anótelo y léalo en la casa, usted va a ver la oración, la oración de un penitente de verdad, de un hombre que derrama su corazón, su alma delante de Dios, señalando su pecado y pidiendo perdón a Dios. Bueno, el hijo que después le nació, después que fue restaurado David, fue el rey Salomón, su hijo, su heredero. Entonces vemos la misericordia de Dios, para que veamos, hermano, que hay esperanza, que si hemos fallado, no podemos descalificarnos, autodescalificarnos nosotros mismos. Pedro, el apóstol, el famoso Pedro,
negó a Jesús 3 veces. Como discípulo, él fue descalificado. ¿Dónde lo dice? Bueno, aquí en Mateo 10:33, mira lo que dice la Escritura. Como Pedro lo negó 3 veces a Jesús, dice, Mateo 10:33, y cualquiera, ahí incluye a todos, apóstol, en este caso, a quien sea, cualquiera que me niegue delante de los hombres, yo también, dice el Señor, le negaré delante de mi Padre que está en los cielos. O sea, cualquiera que me niegue, descalificado totalmente, yo también lo voy a negar. Pero, como Pedro también tuvo su segundo tiempo, vamos a ver lo que dice la Escritura en Marcos 16:7. Cuando el Señor resucita, se aparece un ángel cuando las mujeres van al sepulcro y el ángel le da un recado de parte del Señor, del resucitado, de nuestro Señor Jesucristo. Y el recado fue el siguiente: id, decid a sus discípulos. El recado era para los discípulos, pero Pedro no estaba ahí porque ya había negado al Señor. Pero le dice, pero id a sus discípulos y a Pedro. O sea, el Señor lo incluyó también. No es discípulo, no tiene el título de discípulo porque se cayó. Él me negó 3 veces, pero llámenlo también a él. Después arreglo con él. O sea, id, decid a sus discípulos y a Pedro que él va delante de vosotros a Galilea. Allí le veréis como os dijo. El Señor, incluso a este Pedro que lo negó 3 veces, fue el que el Señor le dio las llaves del reino. Fue al que lo puso prácticamente como cabeza de los discípulos, de los apóstoles. Entonces vemos, hermano, la misericordia del Señor. La historia podría ser más larga. Filemón, bueno, Salomón mismo también se cayó. Jonás, ni te digo. Y así podríamos estar hablando largo rato acerca de las derrotas de muchos de los hombres de fe, que vemos la lista ahí en Hebreos, vemos la galería de la fama de todos los hombres de fe, y ahí están hombres como Abraham, que falló en la fe y fue llamado, se le llama el padre de la fe. Ahora, hermanos, el problema nuestro personal, cuando fallamos a Dios, cuando le fallamos a alguien, sobre todo si fallamos a alguien, las personas no son Dios como para perdonar tanto, porque a veces fallamos una vez y volvemos a fallar y volvemos a fallar. Es que ahora sí que te lo juro que nunca más. Y lo primero que pasa es que fallamos. Y no es que queramos fallar, sino se cumple lo que hablábamos en parte, que es un tema bien extenso que solamente pasamos por encimita de Romanos, acerca del pecado y los pecados, acerca de querer hacer el bien y que no me sale porque hay algo dentro de mí que me tira hacia el pecado. Bueno, cuando pasa eso, sucede, hermano, que muchos se quedan pegados en esa derrota. Hay personas que no se han podido parar, deportistas que no se han podido parar de alguna derrota. ¿Alguien se acuerda del penal de Caselli? Famoso por el penal, imagínate. O sea, no perdonamos. Nos reímos, un chiste y todo, pero no lo perdonamos, simplemente. Entonces, todos los hombres de Dios tenían conciencia de haberle fallado a Dios. Estaban claros, se arrepintieron, le pidieron perdón a Dios. Dice que Pedro lloró amargamente después que lo negó. O sea, sintió, acusó recibo dentro de sí y tuvo ese remordimiento. El remordimiento es cuando uno recibe el efecto de lo que hizo. Un remordimiento. No quiere decir arrepentimiento, porque eso es el primer paso al arrepentimiento. Pero ninguno de todos estos hombres que nosotros que consideramos ahora y que hablamos de ellos,
Ninguno de ellos se quedó pegado en su derrota. Todos pidieron perdón, se sacudieron y para adelante. Si miramos nuestro pasado, hermano, nadie es inocente. Nadie. Y podríamos nosotros, de hecho, todos somos ex algo. Ex mentiroso, ex ladrones, ex traqueteros, y usted puede darle a la lista ahí. Ex buenos para el copete, ex drogadictos, ex adúlteros. Yo no voy a seguir hablando porque si no, pero de verdad, todos somos ex algo. O sea, tenemos un pasado. ¿Y qué vamos a hacer con eso? ¿Nos vamos a lamentar entre nosotros y pobrecito de mí? No, hermano, el pecado es una tremenda caída. De hecho, es muerte. La paga del pecado es muerte, separación para con Dios. Pero nosotros no nos podemos quedar pegados en eso, porque nosotros hemos recibido el Evangelio de nuestro Señor Jesucristo, que nos dice que todo aquel que en Él cree no se pierde, sino que tiene vida eterna. En que todo aquel que confiesa su pecado y se aparta, recibe misericordia. Entonces entendemos nosotros y recibimos la oferta de parte de Dios, y aquí estamos, hermano. El que les habla, yo creo que es el más indigno de todos ustedes para estar aquí parado. Sin embargo, la gracia y misericordia de Dios nos mantiene, nos levanta, nos pone en lugares que ni merecemos, hermanos. Pero es la gracia de Dios en cada uno de nosotros. Pensar entonces, hermano, en el pasado nos va a distraer mucho. Y no solamente nos va a distraer, porque va a distraer el presente. No vamos a estar conscientes en el aquí y ahora, sino que vamos a estar pegados atrás. Y de hecho nos va a quitar la visión de nuestro futuro, lo que debemos hacer. No, es que yo no sirvo, hermano, no, olvídate, hermano. ¿Y por qué no a la iglesia? No, hermano, es que cuando me arregle con el Señor voy a ir. No, si te puedes arreglar solo, ¿para qué quieres ir al Señor? Pero nadie se puede arreglar solo. Es la misericordia de Dios la que nos levanta. Por su misericordia no hemos sido consumidos, dice la palabra. Ahora, afecta tanto esto de andar pegado en el pasado, mirando para atrás. Y cuidado, las personas que andan enrostrando el pecado de otro. ¿Ok? O sea, hacerlo mirar para atrás. O sea, oye, acuérdate quién tú eras. Bueno, y eso nos pasa a todos nosotros. Cuando recién me convertí, yo le hablaba a toda mi familia y me decía, el que viene a hablarme de Dios a mí. Mírenlo. Claro, porque te conocen todo. Por eso es muy difícil que un profeta sea con honra en su casa, en su tierra, porque lo conocen. Pero hermano, mirar así al pasado es como, yo lo pongo de esta manera, hermano. ¿Cuántos manejan automóvil aquí o han andado en auto, por último, ya? Pongámosla fácil. Todos. ¿Te has fijado, hermano, que hay un espejo, o sea, un windshield, un parabrisas grande, bien amplio, para que nosotros miremos todo el panorama hacia adelante, ¿sí o no? Ok. ¿Se han fijado un espejito chiquitito que va ahí al lado, arribita así? Retrovisor. Retro significa atrás. Entonces, hermano, imagínate si tú, es que pastor, es que no me puedo perdonar lo que yo hice. Si tú sigues viviendo así, es como si fueras manejando, mirando ahí en el retrovisor. No te veo bien. Mal te veo, Mateo. Claro, porque vas a chocar. No te va a ir bien. Entonces, hermano, hay una escritura del apóstol Pablo. El apóstol Pablo fue también un ex perseguidor de la iglesia. Por lo tanto, los llevaba cautivos para enjuiciarlos, para que los mataran. Por lo tanto, era cómplice de asesinato. Y Pablo, el apóstol, en Filipenses capítulo 3, versículo 13, dice lo siguiente: hermanos,
Yo mismo no pretendo haberlo ya alcanzado, pero una cosa hago, olvidando ciertamente lo que queda atrás y extendiéndome a lo que está delante, prosigo a la meta, al premio del supremo llamamiento de Dios en Cristo Jesús. Esa es la actitud que nosotros tenemos que tener. Por supuesto que si hay cosas feas que hemos hecho y hemos ofendido, hemos hecho algo, claro, tenemos que reconciliarnos con esas personas. Si hemos defraudado a alguien, naturalmente tenemos que tratar de restituir lo que hemos defraudado. Todo eso está bien, o sea, no es que aquí ya borrón y cuenta nueva, así que no pago más las deudas y todo porque eso quedó atrás. Las cosas nuevas, adelante, gloria a Dios, aleluya. No. No se trata de eso. Si vamos a pensar así, estamos pensando bien mal. Entonces, hermano, lo que tenemos que hacer, como dice el apóstol Pablo, olvidar lo que queda atrás, hermano. El diablo es el primero que te anda recordando quién eras tú. Cuando pase eso, hermano, alguien dijo una vez, si el diablo te recuerda tu pasado, recuérdale su futuro y se va a quedar calladito. Entonces, hermano, el apóstol Pablo decía, olvidando ciertamente lo que queda atrás y extendiéndome, proyectándome hacia adelante. ¿Qué tiene adelante? Lo que yo tengo, bueno, la muerte, pastor, y me va a poner viejo y todo. Bueno, eso es aquí abajo, pero mira, proyéctate, quiere decir, sube de nivel. No miren las cositas aquí, pastores, que usted no sabe lo que tengo adelante. Mañana es lunes y ay, lo que me espera. No. Olvidando lo que queda atrás y extendiéndome a lo que está adelante, extendiéndome, saltándome las cosas humanas de aquí abajo y extendiéndome, quiere decir mirando como al invisible, mirando al Señor, mirando lo que nos espera en Cristo Jesús. Dice, prosigo a la meta, al premio del supremo llamamiento de Dios en Cristo Jesús nuestro Señor. Bendito el nombre del Señor. Ahora, pastor, ¿y qué hago con el pasado? O sea, está el recuerdo del pasado. De hecho, muchos de los pecados que son recurrentes o que volvemos a caer en ellos es a causa del pasado, porque el pasado como que nos hace recordar eso y nos envuelve la concupiscencia y nos tira hacia allá. Primero lo que tenemos que hacer, lo primero con el pasado, hermano, reconocer nuestros pecados. ¿Qué tenemos que hacer? Reconocer, hermano, reconocer que hemos pecado y luego arrepentirnos de verdad y confesar nuestros pecados, porque la Biblia dice en Juan 1:8 dice lo siguiente: si decimos, escucha esto, hermano, si decimos que no se distraigan, hermanos, por favor. Si decimos que no tenemos pecado, nos engañamos a nosotros mismos y la verdad no está en nosotros. O sea, una cosa podemos decir: si decimos que no tenemos pecado, nos estamos engañando y la verdad no está en nosotros. Ahora, si confesamos, ahora es otra cosa. Primero, lo que nosotros digamos está errado. Pero si confesamos nuestros pecados, Él es fiel y justo para perdonar nuestros pecados y limpiarnos de algunas cositas. No, ¿de qué? De toda maldad. Y toda maldad es aún las cosas que ni aún tú te has perdonado. Ni aún tú has perdonado. Esas cosas también Dios te las quita, dice, y limpiarnos de toda maldad. Bendito el nombre del Señor. Recuerda que el Señor dice claramente: hijitos míos, estas cosas os escribo para que no pequéis. Pero si alguno hubiere pecado, abogado tenemos a Jesucristo delante del Padre. Él es la satisfacción por nuestros pecados. Él pagó, el Padre cargó los pecados nuestros sobre Él. Por lo tanto, nosotros no es licencia para pecar, pero sí sabemos que si alguien se cae, porque todos somos pecadores,
Y todos ofendemos siempre, dice la palabra, pero tenemos una seguridad que abogado tenemos a Jesucristo delante del Padre. Hay algo que se llama la conciencia. ¿Qué hacer cuando esa conciencia nos acusa y no nos deja tranquilos? Yo recuerdo un compañero de trabajo allá en Miami, un muchacho colombiano, era así. Él trabajaba como ayudante mío, yo era el pintor de autos y él era ayudante, me ayudaba a lijar y eso. Y recuerdo que él tenía este dedo así bien tieso, y tenía una cicatriz. Y yo le hablaba del Señor mucho, le hablaba del Señor. Y él me dijo, mira, yo voy a recibir a Jesucristo, como tú dices, un día, porque yo hice, lo que pasó con este accidente, fue que yo a una persona le enterré un puñal. Y como el puñal no tenía stop, de esa cosita que lo para, se resbaló la mano hacia la hoja con la fuerza que le dio y se accidentó totalmente la mano. Y tenía esta parte así tiesa. Y me dijo, yo no me puedo perdonar eso, de haber hecho eso. Pero si Dios me perdona, y Él realmente me perdona, yo voy a saberlo porque Él me va a sanar esto. Si Él me sana, yo me perdono y yo recibo a Jesucristo. Por supuesto que estaba totalmente equivocado. Yo seguí insistiendo, por supuesto, no sé qué será de él, pero lo importante, hermano, es que hay personas que no se han perdonado. Y eso lo toman también como algo cómodo para no afrontar su pecado, reconocer su pecado y decir, yo pequé, Señor, delante de tu presencia, como lo dice David en el Salmo 51. Contra ti, Señor, solo contra ti he pecado y he hecho lo malo delante de ti. Pero él no se queda ahí solamente. Él le pide al Señor que lo purifique, que lo limpie. Entonces, hermanos, vemos cómo personas pueden no perdonarse y quedarse con una mala conciencia. Algunos por no perdonar, hermano, como esta persona, han fallado y se han quedado así. Otros, hermanos, yo sé y he visto y he conversado con algunas personas de esos en su situación de calle. Recuerdo justamente en la ciudad de Miami, en un parque, habían personas en situación de calle y había un gringo, totalmente, tú sabes cómo son las personas en situación de calle, bien sin bañarse, pelo desgreñado, etc. Y yo hablando con él, esta persona me dijo que era un profesional, no recuerdo la profesión, pero era una tremenda profesión. Y él no se levantaba a causa, o sea, él se fue hundiendo en el vicio a causa de un daño que él hizo a su familia. El daño fue tan grande que él mismo no se perdonaba, decía, no, yo no me puedo perdonar. Y por eso que él siguió y estaba un vicioso en la calle. Entonces cualquiera, hermano, esta noticia es que hay esperanza de que todo lo que hemos hecho, hermano, los pecados más aberrantes, no hay pecado que no pueda ser perdonado por la sangre de Cristo. No hay pecado que Cristo no haya pagado en la cruz. Por eso las personas van a ser condenados no por los pecados, sino por el pecado de no creer en Jesucristo que pagó por todos sus pecados. O sea, por no recibir el indulto se van a ir al infierno. Pero hermano, la palabra del Señor tiene un versículo en que dice que no solamente la sangre de Cristo limpia nuestros pecados, sino que también limpia nuestras conciencias para que podamos servir a Dios. Porque con mala conciencia no podemos. De hecho, ¿cuántos de nosotros a veces hemos estado orando y decimos, pero ¿qué pasa? No logro conectarme. Y al ratito viene, tú sabes, el Espíritu Santo y te muestra, hey, mira, aquí hay algo. Y no para acusarte, sino para decirte, mira, aquí hay algo que tú no has pedido perdón, no has reconocido, no has confesado delante del Señor.
Por lo tanto, tienes que reconciliarte con eso primero y luego podemos conversar. Entonces, hermanos, la escritura en Hebreos 9:13, fíjate que el caso más, se me viene a la mente, el caso más tremendo de una persona que no se perdonó, de que su pecado lo llevó al suicidio, fue Judas. Fue el caso opuesto a Pedro. Pedro lloró amargamente y él estaba expectante. Si tú lees la escritura, cuando vienen a avisarle de que Jesús había resucitado, Pedro salió corriendo. El otro discípulo, que era más joven, llegó primero a la tumba, miró y nada más. Pero Pedro, dice la palabra, que llegó después, yo creo jadeando, pero llegó a la tumba, pero no solamente se quedó afuera, él necesitaba una evidencia de que Cristo Jesús había resucitado, porque si había resucitado, había perdón para su pecado. Y justamente le entró hasta adentro, dice, vio los lienzos, y entonces dijo, oh, ya, estoy perdonado. Porque ahí mismo el mensaje que le dieron allá, díganle a mis discípulos y a Pedro. O sea, Pedro fue incluido también. El versículo Hebreos 9:13 lo vamos a leer. Porque si la sangre de los toros y de los machos cabríos y las cenizas de la becerra, rociadas a los inmundos, que era la ceremonia que se hacía para remisión de pecados, santifican para la purificación de la carne, o sea, para tapar el pecado, porque la ley no podía quitar el pecado, sino en este caso estas ceremonias tapaban el pecado. Cuanto más la sangre de Cristo, el cual mediante el Espíritu Eterno se ofreció a sí mismo sin mancha a Dios, limpiará vuestras conciencias de obras muertas para que sirváis al Dios vivo. ¿Qué son las obras muertas? Bueno, primero recordemos que este trozo está escrito primeramente a los hebreos. Y los hebreos tenían ese tema de la autojustificación, de hacer obras para justificarse. O sea, como el joven rico, yo hago esto, yo hago esto, yo hago esto. O el hombre que estaba orando y el otro un pecador al lado que estaba arrodillado y este otro, gracias te doy, Señor, porque no soy como este publicano, Señor, sino yo hago esto, doy mis diezmos, hago esto y bienes, y etcétera. O sea, justificarse por sus obras. Y de eso el Señor dice que la sangre de Cristo nos quita eso para que nadie, ¿cuál es la palabra? Para que nadie ose, ¿entiende la palabra ose, cierto? Osar, o sea, para que nadie se atreva, mejor dicho, más suave, hermano, más suave. O sea, más entendible. Para que nadie se atreva a decir, Señor, yo hice tal cosa, por lo tanto me merezco tal cosa. No, hermanos, todos nosotros estamos destituidos de la gloria de Dios, no merecíamos nada y Dios nos amó de tal manera que envió a Jesucristo para que todo aquel que en Él cree no se pierda, sea perdonado y tenga vida eterna. No merecemos nada, todo es gracia de parte de Dios. Pero Él limpia nuestras conciencias, no solo de obras muertas, sino también de obras de pecado que nosotros hemos hecho. La sangre de Cristo no solamente limpia nuestros pecados, sino se mete también en esa parte interior, que a veces nos atormenta, que no nos deja seguir adelante, que mucha gente, como les decía, unos se fueron al vicio, otros se van de la iglesia. Como yo he hablado con personas, hermano, hace tiempo no te veo, ¿qué pasa? No vas a la iglesia, no, que bueno, cuando me arregle, me caí, cuando me arregle yo voy a ir a la iglesia. Ya les digo, eso no es una excusa. Porque si tú te puedes arreglar solo, entonces ¿para qué murió Cristo? Vamos a ver, hermanos, antes de terminar, la actitud de Dios sobre esto. Nosotros vemos que nosotros tenemos que tener una actitud primeramente, nosotros, para con los demás, una actitud perdonadora. ¿Qué actitud tenemos que tener? Perdonadora. Claro, porque Padre, perdona nuestros pecados
así como yo perdono a los que me ofenden. Si yo no perdono, yo no puedo ser perdonado, no soy candidato al perdón. Entonces la actitud nuestra simplemente tiene que ser perdonadora, no andar juzgando a los hermanos, no andar recordándole a los hermanos, oye, acuérdate que tú, sí, yo me acuerdo, el diablo también me acuerda todos los días, pero también me acuerdo que Cristo Jesús me perdonó y la sangre de Cristo me limpia de todo pecado. Entonces la actitud de Dios, mire hermano, hay una escritura en Miqueas, capítulo 7, verso 18. Y yo me gozaba mientras leía esto, hermano, porque qué actitud más tremenda. Porque nosotros leyendo la escritura, dicho sea de paso, para que se entusiasmen y la lean, no es para una meta de un año, no, es porque la necesitamos. Porque si nosotros leemos la escritura, nosotros empezamos a conocer a Dios. O sea, conocer su carácter. Porque hay personas que no se perdonan o no perdonan porque no han leído la escritura. Y ahora mira lo que dice Miqueas capítulo 7, versículo 18. ¿Qué Dios como tú, que perdona la maldad y olvida el pecado del remanente de su heredad? Perdona la maldad y olvida el pecado nuestro. Si el único que te recuerda el pecado es tu carne, tu concupiscencia, lo que mora en ti, el pecado que mora en ti, y el diablo que está todos los días tratando, o cualquier demonio que ande por ahí, tratando de recordarte quién tú eres. Y alguna gente copuchenta también que no entienden de que para perdonar hay que olvidar. No, yo perdono, pastor, pero no olvido. Entonces no has perdonado nada. El perdón tiene que ir con todo. Y dicho sea de paso, el perdón no es un sentimiento. Oh, ahora me siento con unas ganas de perdonar. No. El perdón es una actitud del corazón que tenemos que hacerlo. Me guste o no me guste. El perdón no es barato, es caro a veces. Cuando tú perdonas la deuda de alguien, no es barato porque te quedaste sin esos chavos, ese dinero. Te embarró con plata. Lo perdonas. Pero, ¿y la plata, pastor? Bueno, asume. Cuando tú perdones, tú estás asumiendo también la pérdida. Tú asumes la pérdida. Eso es perdón. Cristo asumió, para podernos perdonar, Él tuvo que asumir toda la pérdida yendo a la cruz del Calvario. Entonces dice el resto del versículo. No retuvo para siempre su enojo. Porque, mira esto hermano, porque se deleita en misericordia. Dios se deleita cuando ve a alguien que viene, reconoce su pecado y lo confiesa. Le dice, Padre, he pecado contra ti, Señor. Perdóname, Señor. Pequé contra ti, Señor. Reconozco que he pecado. Dios se goza, se deleita en decir, te perdono, hijo. De darle la gracia y la sangre de Cristo lo limpie de todo pecado. Se deleita en misericordia. Verso 19. Él volverá a tener misericordia de nosotros. Quiere decir que si la tuvo y te caíste, Dios tiene misericordia de ti otra vez. ¿Hasta cuándo? Bueno, pregúntaselo a Dios. Y mira esto, hermano. Sepulta nuestras iniquidades y echará en lo profundo del mar todos nuestros pecados. O sea, en lo profundo el Señor se olvida. Por eso no podemos nosotros estar jugando el jueguito de la mala conciencia y quedar con el recuerdo, sí, yo pequé, hice eso, fue malo. Pero qué rico cuando hay reconciliación, cuando hay perdón, cuando hay personas que perdonan, cuando hay personas, matrimonios que se reconcilian. Pastor, pero es que es tan grande la ofensa. ¿Qué quiere que le diga? Pero si el Señor perdona, ¿quién soy yo para no perdonar? Él sepulta nuestras iniquidades y echará en lo profundo del mar nuestros pecados. En Isaías 35:3, mira lo que dice.
Ya tenemos que terminar luego. Fortaleced las manos cansadas, afirmad las rodillas endebles. Decid a los de corazón apocado: no, es que no sirvo, no sirvo para el evangelio. Me voy de la iglesia, no sirvo, pastor, no sirvo. Bueno, a los de corazón apocado, dígale esto: esforzaos y no temáis. Esfuérzate, sé valiente, deja el lloriqueo, vamos, levántate, no temas. He aquí que vuestro Dios viene con retribución, con pago. Dios mismo vendrá y os salvará. Bendito el nombre del Señor. Gloria a su nombre, amén. Gloria a Dios. Gloria a su nombre. Entonces, hermanos, hay esperanza. Hay un segundo tiempo. Si tú has fallado, hermano, no importa cuánto hayas fallado. Pero no te quedes pegadito ahí, no, es que yo soy así, es que tengo este problema, estoy enfermo, soy enfermo. Sí, está bien, en la carne todo eso, y todos lo sabemos. Y todos sabemos la corrupción que hay en cada uno de nosotros. Todos lo sabemos. Pero no es quedarnos pegados ahí. Esa no es la identidad de aquel que ha recibido a Jesucristo como su Salvador personal. Esa no puede ser la identidad, porque si alguno está en Cristo es nueva criatura. ¿De qué me estás hablando? Que es que yo soy así. No, tu carne es así y tu carne ya fue condenada. El pecado que hay en tu carne ya fue condenado en la cruz para que tú seas libre. Sacúdete de eso, brother, sacúdete de eso. Ya no te quedes con el lloriqueo, es que soy así. No, tú no eres así, nada. Si tú eres un hijo, una hija de Dios, tú tienes esperanza. Hoy mismo tú puedes sacudirte de eso y decir: Padre, en el nombre de Jesús, yo de hoy en adelante voy a hacer caso a tu palabra y no a mi mente carnal, enemiga de Dios, que no se somete a Dios ni tampoco puede. Bendito el nombre del Señor. Así que, hermano, como dijo el apóstol Pablo, ¿cuántos están dispuestos a decir lo siguiente? Olvidando ciertamente lo que queda atrás, me extiendo hacia lo que está delante, prosigo a la meta, al premio del supremo llamamiento de Dios en Cristo Jesús. ¿Cuántos de nosotros, hermanos, cuántos de nosotros nos hemos descalificado para estar aquí en la iglesia? No levante la mano, porque aquí va a ser un bosque de manos. Nos hemos descalificado. Claro, no, yo no sirvo. No, ¿cuántas veces le hemos dicho al Señor: Señor? No, porque otra vez, Señor, lo mismo. Pero, hermano, en este día yo te digo a ti, por la palabra de Dios, que estamos igual que estuviéramos en un camarín donde metiste no sé cuántos autogoles, donde ya nadie da un peso por ti. Pero hay un Dios que no solamente dio un peso por ti, dio su vida por ti, para que tú triunfes, para que tú no seas el campeón ese que dicen por ahí, el campeón que está. No, para que tú seas un triunfador, porque en Cristo somos más que vencedores. Y cuando hablamos de ser más que vencedor, hermano, estamos hablando de que tú no has ganado nada, no le has ganado a nadie, yo no le he ganado a nadie, pero el Señor ganó, el Señor triunfó, no solamente murió porque Él resucitó, venció la muerte, venció el pecado, y Él nos fue a preparar lugar para nosotros. Puso nuestro nombre en el libro de la vida. Él nos dio la redención. Él es el triunfador, es el vencedor. Pero como tú y yo estábamos muertos en delito y pecado, no teníamos nada, ni un brillo, como decimos nosotros. Y creímos en Él por gracia y misericordia. Pudimos creer en Él. Entonces ahora ese triunfo,
esa gloria, esa bendición de ser triunfadores sobre el pecado, eso el Señor te lo regaló a ti, me lo regaló a mí. Es como si, yo he visto a veces, sobre todo estos días de los Juegos Olímpicos, donde se dan medallas de oro, donde la persona le da la medalla y se la pone al hijo, como tú sabes, como algo bonito, para que mi hijo se ponga la medalla de oro que yo me gané. Y eso somos nosotros. El Señor triunfó. El Señor peleó la buena batalla. El Señor venció la muerte, venció a Satanás, venció el pecado, venció todo por ti y por mí. Y toda esa medalla te la pone a ti. Y ahora nosotros somos más que vencedores. Porque sin disparar un tiro, hermano, ganamos la guerra. Sin haber ganado a nadie, nosotros somos vencedores. Por eso, hermano, el mensaje de hoy no es un mensaje motivador de esos baratos. El mensaje de hoy es para que salgas del pecado, te sacudas del pecado y levantes tu vista, hermano. Levantaos. La Escritura dice, alentaos con estas palabras hasta que yo venga. Ahí en Filipenses. Perdón, en Tesalonicenses. Para que la palabra del Señor te sirva de aliento en el día de hoy, hermano. Vamos a inclinar nuestro rostro ahora. Yo quiero, hermano, que consideremos estas palabras, que no sea un mensaje más, sino consideremos las palabras de Dios, no las mías, las palabras de Dios. Y con todo lo que te ha costado, con todo lo que quizás has sido derrotado, y muchas veces tú mismo dices, no, es que yo no sirvo, no me califico más, ya tiro la toalla. Pues hoy te está diciendo el Señor de sus palabras, te está diciendo que no te rindas. No te rindas, hermano. No te rindas. Levántate. Levántate y créele al Señor. Yo quiero orar con las personas que reciben esta palabra y están diciendo en su corazón, pastor, este mensaje es para mí porque yo realmente me he sentido desanimado de todo y no he sentido las ganas de seguir adelante en el Señor. Veo que doy un paso para adelante y 3 para atrás. Pero déjame decirte que hoy el Señor te está diciendo, yo estoy contigo, no temas, no desmayes, porque yo soy tu Dios que te esfuerzo. Siempre te ayudaré, siempre te sustentaré con la diestra de mi justicia. Si el problema es que has metido las patas o has pecado y nadie lo sabe, solamente el Señor, o estás desanimado, o tienes mala conciencia, yo te invito, hermano, a venir aquí al frente y vamos a orar. Tú y yo vamos a orar. Vamos a orar aquí delante de la presencia del Señor. Hermano, recuerda, aquí no es para apuntar a nadie, al contrario. Pero necesitamos de Dios. Si tú sabes que necesitas de Dios, vente aquí al frente, vente aquí al frente. Vamos a orar en este momento. Vamos a orar. Vamos a orar delante de la presencia del Señor. Amén. Amén. Gracias, Señor. Gracias, Señor. No importa cuánto hayamos fallado, lo importante de todo es que ahora viene el segundo tiempo, hermano. Ahora viene lo bueno. Ahora ya no vas a estar peleando solo. Si tú has estado peleando solo también, hermano, y estás ahí atrás, y has estado peleando solo y dices, pastor, he sido hasta derrotado y todo, pero por el esfuerzo de pelear solo. Bueno, yo te digo, no pelees solo más. Recibe del Señor esa gracia y decirle, Señor, yo quiero ahora caminar contigo, pelear esa buena batalla, porque tú vas conmigo, Señor. Ok, vamos a orar al Señor. Amado Dios, te damos las gracias, Señor. Gracias por tus misericordias, Padre. Gracias por tu amor tan grande, Dios mío. Gracias por esta oportunidad que tú nos das a todos, Señor. Dios mío, cuánto hemos estado caídos, Señor, y tú nos has levantado. Y tú por tu gracia y misericordia nos tienes en pie, Padre. Yo te pido, Señor, a cada uno y cada una de las que están aquí al frente, Padre. Señor, que tu palabra, Dios mío, les está invitando. Tu palabra les está invitando, Señor. No es una ilusión, no es una fantasía.
No es para que nos ilusionemos. Es la realidad de tu palabra, Señor. Que tú dices, vengan a mí todos los que están trabajados, cansados, que yo os haré descansar. Tomad mi yugo sobre vosotros y aprended de mí, que soy manso y humilde de corazón, porque se necesita ser humilde para levantarse y venir al altar, y hallaréis descanso para vuestras almas. Dios mío, yo te pido, Señor, tu bendición. Te pido, Dios mío, que ese ánimo, esa palabra fresca que viene de ti, ese soplo tuyo, Dios mío, de ánimo, de aliento de vida, sople sobre cada uno de ellos, Padre. Sople, Dios mío, y sean levantados, Dios mío, esas manos caídas, Señor, esas rodillas paralizadas, sean activadas, Señor. Y en el nombre de Jesús, Señor, tu nombre, que es sobre todo nombre, sea glorificado en cada uno de ellos, Señor. Nos ponemos en tus manos, Señor, y como iglesia también, Señor, nos ponemos en tus manos, Dios mío. Sabemos, Señor, que en ti somos más que vencedores, porque aunque nosotros hemos fallado, tú nunca fallas, Señor, y estamos unidos a ti, Padre. Y en el nombre de Jesús yo te pido, Padre, junto a mis hermanos, que tu Espíritu Santo repose en cada uno de ellos, les dé fuerza, Padre, sean fortalecidos en su hombre interior, Dios mío, por tu Espíritu, Padre, en el nombre poderoso de Jesús, Señor. Gracias te damos, Señor. Gracias te damos, Dios mío, por tu palabra, por tu presencia en este lugar, Señor, por tu ministración, Señor, en el nombre poderoso de Jesucristo, nuestro Señor. Amén y amén. Demos un aplauso al Señor. Amén. Amén, amén.